Buenas. En la sesión de hoy vamos a hacer consideraciones generales sobre la actuación, la participación de los órganos policiales de investigación en el proceso penal venezolano, proceso que es regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones, estas clases virtuales de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Derecho Penal Constitucional, esta particularmente está dirigida a mis alumnos de la Universidad Santa María, tomando en cuenta lo que contiene el temario de la asignatura que les imparto, Derecho Procesal Penal 2, pero también al público en general. Si alguno siente, alguno de los que me escuchan, pues que está como un tanto escolástica la disertación, es porque está orientada fundamentalmente a alumnos de pregrado en el cumplimiento específico de un temario. Decía yo que estas clases se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los que desean suscribirse o visualizarlo, y estoy transmitiendo en noviembre de 2020 esta disertación. ¿Ok? Entonces, bueno, el tema de los órganos policiales de investigación dentro de un proceso penal, bueno, tiene una importancia capital. Muchos dirán, bueno, claro, la importancia de los órganos policiales en función de la llamada represión del delito o en función de la detención, de la ejecución, por ejemplo, de órdenes de aprehensión. Pero no, es decir, fundamentalmente estoy tratando de ubicarlo, es como lo dice la denominación de la lámina, pues, como órganos de investigación, como auxiliares de investigación a el titular de la acción penal, que obviamente es el Ministerio Público. Entonces, asumimos dentro de un sistema acusatorio, como se ha expresado en otras oportunidades, donde conforme lo establece el artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, le corresponde es al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Pero también hay una norma importante dentro de la Constitución, que es el artículo 55, que es la norma que regula lo que se denomina la seguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo se conjuga ambos aspectos? Bueno, en la égida de la investigación penal la asume ese fiscal del Ministerio Público por los llamados delitos de acción pública. De nuevo, lo repito, lo establece, lo pregona el 285, 3 y 4 de la Constitución, pero también de ello toma partido pues el Código Orgánico, no podría ser de otra forma, el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 11, 111, 24, 25, la función de investigación que asume el Ministerio Público. Esa función de investigación que asume el Ministerio Público, que no se concreta a la simple investigación, sino obviamente a la imputación, a la solicitud cautelar, a la probanza en un juicio oral y público, y luego al final del camino, cuando el Ministerio Público se le concede lo que más pedía en este momento, que era una sentencia condenatoria, bueno, procurar de alguna forma la ejecución de esa sentencia condenatoria. Para todo ello, ese Ministerio Público se auxilia, órganos policiales auxiliares de investigación. Entonces, obviamente que los órganos policiales, aquella división, ¿verdad?, de la llamada función represiva de la policía, ¿ok?, una vez que se ha cometido el delito, o la llamada función preventiva de los órganos policiales, a ellos se le aunará la llamada función de órganos de investigación, de auxiliar de investigación. Mis alumnos acá de la Universidad Santa María, además de ver esta materia, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal y Prueba y Teoría del Proceso, también ven una materia que se denomina criminalística. Y es importante ello porque obviamente la actuación criminalística le va a corresponder a los órganos policiales. Entender que no debe confundirse criminología con criminalística. Un tanto la criminología explica el porqué del delito sociológicamente, pero la criminalística abordando la investigación policial para la determinación de hechos, circunstancias, participación, perpetración del delito, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Aquí yo estoy dando una clase fundamentalmente de contenido jurídico, de contenido procesal.
Ustedes, mis alumnos, están estudiando derecho. En los posgrados uno da una materia, ¿verdad?, vinculada al proceso penal, pero obviamente lo criminalístico, es decir, zapatero a tu zapato, el conocimiento de los aspectos criminalísticos que conducen bajo una técnica científica, y fíjate cómo se denomina el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Allí está el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal indicándonos que la prueba se aprecia con sana crítica, que sería algo para lo cual se le exige al juez la posibilidad del cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero se dice en el propio 22 del COP que esa sana crítica tiene instrumentos, y los instrumentos son la lógica, la experiencia y la ciencia. Cuando hablamos de lo último, la ciencia está vinculado fundamentalmente a actuaciones que se ubican dentro del ámbito de una actuación criminalística policial. Entonces, no es solamente el problema de la represión del delito, de la prevención del delito, sino que también dentro de la investigación del delito, fundamentalmente está presente esos órganos policiales. Esos órganos policiales, su regulación, que se describe a partir de la propia Constitución, en el propio Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero también y obviamente en no pocas leyes que se circunscriben exclusivamente a lo policial. Por cierto, mis estimados, el hecho de que las actuaciones policiales de investigación, sobre todo el resultado de esa investigación, y se habla de cadena de custodia, es decir, la custodia de los bienes, de los elementos de convicción que se han obtenido de una investigación policial, área de resguardo de evidencia que está presente dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjate la denominación código, porque unifica todas estas normas desde el punto de vista adjetivo, pero orgánico porque está desarrollando un principio, una norma o un valor constitucional. Es decir, no es de poca cosa la actuación policial. La vulneración de la actuación policial, bien sea en el tema del resguardo de la evidencia, de la cadena de custodia o de cualquier otro tipo de afrenta a la investigación, está afectando, está atentando a un código orgánico, nada menos un código que instrumentaliza una constitución. Es decir, estaría violando una garantía procesal fundamental, esa que se describe en la noción de debido proceso, en el artículo 49 de la Constitución, de los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que cuando una actuación policial afrente, ¿verdad?, el tema del quehacer probatorio y conduzca a un resultado ilícito de la prueba o un procedimiento, bueno, nada menos y nada más, ello haría susceptible la nulidad del acto procesal. Por cierto, mis estimados, y es bueno acotarlo, en la dirección de la investigación está el Ministerio Público. Es decir, el jefe de la policía no sería el Ministerio Público. No habría una especie de subordinación funcionarial, sino hay una subordinación de carácter procesal. A partir de esa orden de proceder que dicta el fiscal del Ministerio Público y que ya la hemos abordado en otros momentos dentro de estas clases virtuales a mis alumnos, nos encontramos con la permisibilidad, la legitimidad para que los órganos policiales asuman una investigación, pero no puede ser a trocha y mocha, es decir, debe ser en cumplimiento de pautas constitucionales, del código y además pautas legales. Entonces, el tema de la ilicitud probatoria, pero no solamente el tema de la prueba, sino otros actos procesales. Lo que quiero significar es que esas actuaciones policiales no son actos administrativos y que por lo tanto se pudiera cuestionar a través de los recursos administrativos, recursos de revisión, recursos jerárquicos, recursos... No, señor, son actuaciones procesales que están reguladas por un Código Orgánico Procesal Penal y que por lo tanto la impugnación, el cuestionamiento va a ser a través de los medios procesales, sobre todo la nulidad. Ahí se dice en el 179 del COP que los actos procesales que son susceptibles de nulidad son los actos de investigación
y los actos judiciales. Entonces, los actos de investigación policial susceptibles de nulidad. Este tema de los órganos policiales, yo les recomiendo particularmente un trabajo bien crítico, un trabajo bien interesante de un importante criminólogo venezolano, el doctor Keimer Ávila, que se denomina, y él se lo pregunta, Policía de Investigación, reflexiones sobre la naturaleza de su función y órgano de adscripción, que está allí en el link que se señala en la lámina. Recuerden que todas estas clases virtuales que yo ubico dentro de mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, también coloco el link en esa, ¿cómo se llama? En el sitio de las clases virtuales, el link de las láminas que estoy utilizando a los efectos de ello. Bueno, mis amigos, yo creo que como todo tendríamos que empezar con el propio artículo 55 de la Constitución que aborda el tema de la seguridad ciudadana. El artículo 55 nos indica toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencia serán reguladas por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. Por cierto que esos principios son los que se establecen como principios de los órganos de investigación en la ley orgánica de los órganos de investigación, que es una ley, una especie de ley paraguas, porque también existen otras leyes instrumentales y de verdad que hay una especie de proliferación legislativa en el control de la actividad policial. Bueno, dicho esto, sobre la base de la Constitución, obviamente tendríamos que trasladarnos a ese articulado en el Código Orgánico Procesal Penal a partir del artículo 113. Ese 113 que regula los órganos de policía de investigaciones en el proceso penal. Aquí hay que significar, como lo vieron algunos de mis alumnos acá en Derecho Procesal Penal 1, que en el proceso penal intervienen partes y sujetos procesales. Se dice, conforme a este gran procesalista, Goldsmith, ¿verdad?, que las partes son las que tienen pretensiones dentro del proceso. Por ejemplo, es parte del Ministerio Público con su pretensión de sanción, es parte la víctima con su pretensión de sanción, es parte el procesado con su pretensión de que se reafirme su condición de inocente. Pero también en el proceso intervienen sujetos procesales que no tienen pretensiones, que realizan deberes dentro de ese proceso. Por ejemplo, el testigo es un sujeto procesal con su triple. Aquí se está incorporando Génesis Dávila se está incorporando una alumna a medio camino. Bueno, entonces es sujeto procesal el testigo con su triple obligación de acudir, declarar, decir la verdad. Es sujeto procesal el juez con su obligación de decidir. Es sujeto procesal el secretario, ¿verdad? No es parte, no tiene pretensiones dentro del proceso, con su obligación de dar fe judicial. Es sujeto procesal el órgano policial. El órgano policial no tiene pretensiones, tiene deberes que tiene que cumplir en atención de un proceso que es dirigido por el Ministerio Público en la investigación de la acción penal. En la investigación para sustentar la acción penal. Entonces, el 113 nos dice que los órganos de policía son los funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter y todo otro funcionario que deba cumplir las funciones de investigación que este código establece. Por lo tanto, no se queda el código orgánico solamente para afirmar que el órgano por excelencia de la investigación policial es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, porque el propio artículo
113 explaya la posibilidad que otros órganos policiales, ¿verdad? Como las policías municipales, la Guardia Nacional, inclusive la propia Contraloría General de la República. Hay muchas leyes donde uno observa actividades de investigación de delitos. Por ejemplo, la Superintendencia de Banco en materia de los delitos bancarios, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en materia de delitos que tienen que ver con los contratos de seguro, la Superintendencia de Valores, ¿ok? Pero también hay otro tipo de actividades de investigación que ahora está un poco como circunscrita a esas unidades de investigación o unidades de peritaje que se encuentran en el propio Ministerio Público, y por lo tanto ya el propio Ministerio Público, ¿verdad?, estaría asumiendo esas unidades, esa labor de investigación, pero siendo el fiscal del Ministerio Público quien asume la interposición de la acción penal. Es decir, no es que el propio fiscal sea prueba y parte, sino que obviamente ese sujeto de prueba, ese del cual se va a derivar un conocimiento sobre un hecho, en este caso científico, sería el órgano criminalístico, pero también podría ser que ese sujeto de prueba como testigo sea el propio policía que haya presenciado la comisión del hecho. Ustedes deben, conmigo o con otro profesor, saben el tema de la flagrancia, la aprehensión flagrante del sospechoso, y a uno de los que se le legitima por el 234 del COP la aprehensión flagrante es el propio órgano policial. Entonces aquí estaría actuando como órgano de aprehensión, como testigo en la presencia de un hecho, si es que lo ha percibido, pero también asumiría esa función, ¿verdad?, si le pertenece a ese propio cuerpo quien ha realizado la investigación pericial en relación a un hecho para lo cual se requiera un conocimiento científico. Facultades corresponde a las autoridades de policía de investigación penal, como lo indica el 114 del COP, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes bajo la dirección del Ministerio Público. Entonces, recuerde que reafirma eso de bajo la dirección del Ministerio Público, como lo establece en los artículos 283 y siguientes del Código Orgánico y el 285, 3 y 4. El Ministerio Público en la égida de la investigación. Esa investigación que va a ser controlada por el juez, el llamado control judicial de la acción por parte de los jueces de control, pero obviamente no está circunscrito el control de las garantías constitucionales solo a lo que realiza el juez de control, sino que eso es perfectamente posible por parte del juez de juicio. Investigación policial, nos lo indica el 115. Las informaciones que obtengan los órganos de policía acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de sus autores y demás partícipes deberán constar en acta que suscribirá el funcionario actuante para que sirvan al Ministerio Público a los fines de fundar la acusación sin menoscabo del derecho de la defensa del imputado. Es decir, la demostración de las actuaciones policiales se objetiviza a través de las actas. Esas actas policiales como actas procesales que deben cumplir con el principio de individualización, el principio de identidad, el principio de data, conocerse la fecha cierta, conocerse quiénes son los que han participado en la misma, ¿ok? Quién, por la vía de suscribir la misma, y la congruencia que debe darse frente al hecho con respecto a esa acta. A nivel de prueba, bueno, sería por la vía del documento, aunque los grandes probacionistas distinguen entre documento, el soporte escrito, digamos, que hace demostrar un hecho versus el concepto de documentación que hace demostrar un acto procesal. Entonces, el acta, no confundirla con el acto. El acta es la demostración de un acto. Aquí sería un acto de investigación policial, no sería un acto jurisdiccional, ¿verdad? Pero que se plasma en un acta. Cuando el 308 del COP nos habla de la acusación pública, nos habla de elementos de convicción y de prueba. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Bueno, los que se han obtenido en la fase de investigación, entre ellas las actas policiales.
acta, por ejemplo, de trayectoria de bala, de una experticia de trayectoria de bala, acta de levantamiento de un cadáver, acta de reconocimiento, las sin fin y una actas policiales que demuestran una actuación policial. Deber de información nos lo indica el 116. Los órganos de policía en los plazos que se le hubieran fijado comunicarán al Ministerio Público o al tribunal que les hubiese solicitado el resultado de las diligencias practicadas. En ningún caso los funcionarios policiales podrán dejar transcurrir más de 12 horas sin dar conocimiento al Ministerio Público o al tribunal si fuera el caso de las diligencias efectuadas. Sumamente importante ello, ¿ok? A ver, ¿por qué? Bueno, se habla del llamado conocimiento autónomo, ese conocimiento que asume el fiscal del Ministerio Público o conocimiento oficioso de un delito cuando todavía no hay un sospechoso, porque si hubiese un sospechoso, bueno, sería prendido en la comisión flagrante de un hecho ilícito o por la vía de la denuncia o de la querella. De alguna forma se ha enterado el órgano policial de la comisión de un delito y dentro de las 12 horas siguientes tendrá que participarlo al Ministerio Público a los efectos de que ese Ministerio Público dicte la orden de proceder. Fíjate que a lo mejor esas 12 horas iniciales fueron las 12 horas a partir de la aprehensión del sospechoso. Aquí estaríamos hablando de la flagrancia. Le dije yo en su momento, ¿verdad? Cuando hablábamos de la fase preparatoria a mis alumnos acá, que se da la llamada audiencia de imputación a las 48 horas siguientes de la aprehensión del sospechoso. Entonces, perdón, 12 más 36 horas, las 12 horas iniciales, entonces, en donde ese órgano policial lo pone al conocimiento del Ministerio Público y las 36 horas siguientes para que el Ministerio Público presente a los efectos de la audiencia de imputación, porque conforme a la sentencia 537/17 de la Sala Constitucional, la imputación siempre será en sede jurisdiccional en la audiencia de imputación y no como existía con anterioridad, y que todavía se verifica en el 132 del COP, la llamada instructiva de cargos. Entonces, bueno, ya casi terminando la clase, veo que todavía hay alumnos incorporándose, Daniela de Freitas y entre otros. Bueno, sigamos acá. Entonces, y disculpen los que me están escuchando, porque también esta clase tiene una finalidad fundamentalmente universitaria. Pues. Bueno, entonces, esas 12 horas, a los efectos de que el fiscal del Ministerio Público, asignado a la causa, dicta la orden de proceder. Es muy importante esto, ¿ok? Porque esto, de alguna forma, deslegitima o legitima actuaciones de investigación policial por la vía del concepto de prueba ilícita en el 181 del COP. Prohibición de informar, nos lo dice el 117 del COP. Se prohíbe a todo funcionario de policía dar informaciones a terceros acerca de las diligencias que practiquen, de sus resultados y de las órdenes que deban cumplir conformidad con lo previsto en este código. Entonces, ello va a conducir, ¿verdad?, a sanciones que están descritas dentro del propio Código Penal. Muchos dirán, bueno, profesor, pero yo me la paso viendo en programas de televisión como a personas, actuaciones policiales. Hay uno famosísimo que por ahí ponen los miércoles en la noche, la llamada Operación Tum Tum y todo lo demás, donde de alguna forma se viola lo que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, claro, se viola y por lo tanto ahí están los mecanismos, las correcciones. Y una corrección fundamental es la posibilidad de la nulidad de ese tipo de actuaciones. Por ejemplo, actuaciones en donde se transmite por televisión, por YouTube, ¿verdad? Declaraciones de personas que están privadas de la libertad, de alguna forma exponiendo, no solamente frente a todos, sino exponiendo frente al juez que va a apreciar una prueba o exponiendo frente a eventuales testigos, de alguna forma contaminando la actuación policial. Bueno, ello debe conducir inexorablemente a la nulidad de esa actuación policial conforme lo establecen los artículos 174 y siguientes del COD. Va a tener ello evidentemente un neto efecto procesal. Ello
conduce a lo que el 118 del COP nos habla del llamado poder disciplinario dentro del ámbito policial. Los órganos de policía que infringan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados según las leyes que lo rijan. Entonces, bueno, habría un efecto, el efecto disciplinario, el tema de la disciplina policial, la posibilidad de sanciones administrativas, amonestación, despido, etcétera, pero también va a tener el efecto procesal que pasa por la vía de la llamada prueba ilícita, porque se está contaminando sobre la base de un irrespeto en la elaboración de la actividad criminalística. Ojo, que no solamente por la vía de la actividad criminalística, sino por la vía de la actividad de detención. Por ahí se habla de la llamada orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión va a ser ejecutada por los órganos policiales en cumplimiento de pautas de garantía. Entonces, ya allí no estaría asumiendo una labor de investigación policial, sino una colaboración con la justicia a los efectos de colocar, de evitar que se abstraiga del proceso a alguien que esté siendo sindicado en la comisión de un delito. Regla para la actuación policial, nos lo dice el 119 en sus famosos 7 numerales del Código Orgánico Procesal Penal. 1, hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención. Es decir, sobre ello existe el llamado principio de proporcionalidad en la actuación policial. Ese principio de proporcionalidad que está muy ligado a el numeral primero y el 2 del artículo 65 del Código Penal, porque en la realización inadecuada de esa actuación policial, alguien pudiera estar cometiendo delitos como privación ilegítima de la libertad o delitos contra la administración de justicia que están regulados en el propio Código Penal, y no sería como excusa, como es causa de justificación lo que se establezca en el numeral primero, por ejemplo, del artículo 65 del Código Penal, porque se ha irrespetado la pauta de proporcionalidad que exige el 119. No utilizar armas, nos dice el numeral 2, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas dentro de las limitaciones a que se refiera el numeral anterior. Porque de aquí el uso indebido del arma en una actuación policial está muy rayano lo que se denomina el uso ilícito de arma que contempla como delito el Código Penal. Y si el arma ha causado delitos contra la propiedad, como por ejemplo el secuestro, o delitos contra las personas, como por ejemplo el homicidio y las lesiones, ya sabemos que ya no es solamente por la vía de la sanción disciplinaria, sino que configura francamente un delito que se cualifica. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos, castigos crueles o inhumanos o degradantes. Bueno, de ello les puedo yo hablar muchos. Si es que algunos de ustedes conocen mi historia, ¿verdad? De cómo injustamente fui sometido a un procedimiento policial que hasta es reseñado por el informe ONU de las Naciones Unidas solamente por aspirar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es el caso que yo le hable con respecto a mi persona. Recuerden que por lo demás el delito de tortura se establece como delito contra los derechos humanos en el Estatuto de Roma que regula, que crea la Corte Penal Internacional, que es ley entre nosotros desde diciembre del año 2000. Además, allí están presentes delitos de mucha importancia, por ejemplo, en nuestro Código Penal, en el artículo 180A, como el delito de la llamada desaparición forzada de personas. No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación. Yo creo que la coletilla final estaría como de más, porque cualquier difusión en los medios de comunicación, alguien sobre el cual todavía no hay una precisión, afectaría la investigación, contamina la investigación, de alguna forma tiñe esa investigación conforme lo establece el 181 del COP, la prueba ilícita, pero sobre todo el artículo 49.1 de la Constitución. Será nula
toda prueba en violación al debido proceso. A mis alumnos es importante que cuando yo voy recorriendo en esta disertación sobre los órganos policiales, tomen en cuenta las otras normas que yo estoy mencionando, ¿verdad? Vuelvan a ver este video de una forma lenta para que esas normas que yo estoy mencionando la coloquen al lado de las normas que se relacionan a partir del Código Orgánico Procesal Penal. Identificarse, nos dice el numeral 5 del artículo 119, en el momento de la captura como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando facultados para capturar a personas distintas de aquella a que se refiera la correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia. Nos indica el infine del numeral 5 de ese artículo 119. Fíjate que no se indica que no se exigirá de los que van a detener. El que va a detener siempre tiene que identificarse, porque hay un principio dentro de los actos procesales que es, en primer lugar, el principio de identidad, ¿ok? Y el principio de identidad se vincula al principio de unidad de los actos procesales. Es decir, así como no puede haber dos acusaciones por el mismo hecho en el mismo momento, a menos que sea la acusación particular propia versus la acusación pública, tampoco pudiera haber una acusación autónoma, perdón, una acusación anónima, quise decir una acusación anónima. Si, como lo dije con anterioridad, la actuación policial es un acto procesal, no puede existir actos procesales anónimos. Por lo tanto, la propia detención no puede ser una detención anónima. La necesidad de la identificación de quién está procediendo, bien sea en la ejecución de una orden de aprehensión o en la comisión por la percepción flagrante del hecho público. Recuerda además que la Constitución en el artículo 44 establece que la libertad es inviolable, pero establece modalidades, y me perdonan un tanto la expresión, de violabilidades de la libertad. Eso de que la libertad es inviolable puede tener sus excepciones. La llamada violabilidad de la libertad, bien sea en la ejecución de una orden policial, y cuando no hay orden policial, pero se percibe la comisión de un delito, estamos en la circunstancia de la flagrancia, allí se intervendrá la actuación policial, como también pudiera participar el clamor público bajo pautas de razonabilidad o hasta la propia víctima, como lo establece el artículo 234 del COP. Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos, es decir, lo que se denomina los preceptos de ley, sobre todo el 49.5 de la Constitución. Usted no está obligado a declarar. Todo lo que usted diga podría ser usado en su contra. Si lo hace libre de apremio y coacción. Por lo tanto, no se entiende cómo últimamente se percibe, ¿verdad?, personas que supuestamente que están siendo procesalizadas y se transmiten unas declaraciones por medios de comunicación desde una sede policial, con lo cual cualquiera que esté dentro de una sede policial de alguna forma se siente coercionado en su declaración, la declaración que es valedera a los efectos o de confesión o de admisión de los hechos o de otorgar elementos, es la que se realiza en sede judicial. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado el establecimiento donde se encuentra el detenido o detenida, como nos lo indica el numeral 7 del artículo 119. Ahora bien, mis estimados, ello no solo basta con esas normas del COP. Hay otras leyes que regulan la actuación policial. Por ejemplo, esta ley paraguas que tienen frente a ustedes, la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Fíjense lo que indica el artículo 3 de dicha ley. El Servicio de Policía de Investigación es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional.
Y fíjense que específicamente en el numeral 4 se le atribuye como fines del servicio contribuir a la determinación de la comisión del delito, la identificación de los autores, demás partícipes y víctimas, las circunstancias y modificación, desarrollar la investigación penal con criterios técnicos como lo establece el numeral segundo. Esa ley también tiene otras normas sumamente interesantes. Por ejemplo, el artículo 5, en la cual la actuación de la policía de investigación es de finalidad indagatoria. Cuando se habla de indagatoria, no es aquella indagatoria que había en el Código de Enjuiciamiento Criminal que se hacía a un juez, sino que es a los efectos de recabar, indagar, tratar de encontrar elementos que funcionalmente van a servir a la finalidad de el encuentro de elementos de investigación para sustentar evidentemente una imputación. Nos dice el artículo 24 de la mencionada ley que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana son órganos y sus órganos son entes de investigación penal, pero también de una forma general cualquier otro órgano que se le asigne por esta ley orgánica la competencia, que es lo que se denominan los órganos y entes de apoyo a la investigación policial, la Contraloría, los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, como por ejemplo los órganos del Servicio de Investigación, el SEBIN, los cuerpos de bomberos, los cuerpos policiales de inteligencia, los jefes y oficiales de resguardo fiscal en los delitos tributarios. Otra ley importante vinculada a lo policial es la ley orgánica del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que fue publicada en el año 2008, donde en su artículo 4 se habla de prevenir la comisión del delito, es decir, que netamente es una policía de prevención, ¿verdad? Pero también dentro del artículo 13 nos dice que el servicio de policía también van a actuar frente a situaciones que amenacen la vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física de la ciudadanía. Por otra parte, la ley del estatuto de la función policial, que fue publicada en el año 2009, se establecen las funciones de la función policial, ¿verdad? Entre ellos, apoyar a las autoridades competentes para ejecutar las decisiones, controlar, facilitar la resolución de conflictos, pero fíjense que también el cumplimiento de las garantías constitucionales se le exige en el numeral 10 de la ley del estatuto de la función policial, cuando yo les decía con anterioridad el problema de la sanción administrativa. Finalmente nos encontramos la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del año 2007, en donde se nos dice que en el artículo 14 corresponde a los órganos, son órganos de apoyo en investigación penal, corresponde a los órganos de investigación en el ámbito de su competencia realizar las actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso, impedir que las evidencias de hechos y rastros delictivos desaparezcan, lo cual obra con lo que se denomina cadena de custodia y área de resguardo de evidencia. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. En mi correo estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta con respecto a esta disertación. Muchas gracias.